Estamos ubicados en uno de los sitios espirituales más importantes del mundo. Un lugar que acogió a una figura emblemática, Francesco Forgione, mejor conocido como Padre Pío. Este es un sitio espiritual sumamente visitado por los católicos y hemos querido venir acá para mostrarles con detalle y hacer una visita en estos alrededores para que usted conozca con nosotros la historia de este fraile. Pero para hacerlo, ¿quién mejor que una persona que se ha vuelto emblemática en esto? Estamos hablando del padre Gabriel Corrales, muy reconocido por todos ustedes porque es una persona que ha hecho que la imagen y la enseñanza del Padre Pío llegue a todos los costarricenses. Padres, qué placer estar compartiendo con usted. Bueno, este es un momento extraordinario para todos los que somos devotos e hijos espirituales de Padre Pío, nada menos y nada más que desde su santuario aquí en San Giovanni Rotondo, en Italia. Este es un lugar muy especial, como pueden ver. Esta es la fachada del convento antiguo, donde por primera vez Padre Pío llega a estas tierras, a este monte del Gárgano, y desde aquí el Señor quiso manifestar grandes prodigios y una obra extraordinaria que vamos a irla narrando conforme va avanzando todo este proyecto que tenemos preparado para cada uno de ustedes, con el fin de que podamos nosotros compartir la experiencia de Padre Pío y toda esa enseñanza y esa herencia espiritual que nos ha dejado. Hay tres elementos, según lo que nos contaban, que es lo primero que Padre Pío ve en el momento en el que llega aquí. Sí, como podemos ver, esta torre con esa campana, esta es la parte antigua. Había lo único que existía aquí en San Giovanni Rotondo era un pequeño convento de frailes capuchinos, y como él venía pasando una crisis de enfermedad y ya había estado en varios conventos, pues la orden misma decide pues ver dónde lo podían ubicar, y esto estaba prácticamente bastante lejos, y cuando él viene acá, apenas divisa la fachada del convento, él siente en su corazón cómo el Señor lo había enviado hasta aquí, y él mismo lo expresa, ¿verdad? De aquí nunca me voy a ir, aquí voy a morir. Y padre, hay otro elemento. Este árbol que tenemos aquí a nuestro lado es otra de las cosas que él ve con aquel Cristo inclusive que está por allá. Esos son, digamos, que los primeros elementos que Padre Pío ve. Pero ¿qué le parece si llevamos a todos los costarricenses un poquito más allá? Vamos hacia la puerta principal de este convento antiguo. Esta es la puerta por donde él entra por primera vez aquí a San Giovanni Rotondo. Hola, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Padre Gabriel. Gracias. Hola, Hola, ¿cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Luciano, ¿qué placer? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, gracias. Esto es el lugar de la forestería, en donde está aquí Padre Pío riceveva todos los ospiti e tutti i fedeli. In modo particolare si ricorda il percorso di hombre muy importante dell'Italia, los príncipes e anche per mucha personalità. Da este lado, sulla parete, vediamo todo el amigo fray del Padre Pío. Vamos a ver, después de esa introducción, padre, que usted nos cuente ahora sí lo que estamos viendo aquí. Bueno, esta es la entrada del convento. Aquí está, como vemos, hay fotografías bastante antiguas de los retratos, de las semblanzas de Padre Pío en diferentes momentos. La misma campana que se ve aquí. Vamos a sonar esa campana. Esta campana, a ver. Esta es la campana que comúnmente se ha oído durante muchísimos años para dar... La campana, la que avisaba para la Santa Misa, es la que está en la torre. Acá, sobre todo, cuando... Es como un timbre... Como un timbre, exactamente, Sí, como claro. de ingreso al convento. ¿Cuándo nace Padre Pío? Padre Pío nace el 25 de mayo
de 1887 y nace en un pueblito que se llama Pietrelcina. La traducción, piedra pequeña. Pietrelcina es una región bastante pequeña del Benevento y allí en una familia muy humilde, con 7 hermanos, él crece en esa región de Pietrelcina. Desde muy pequeño ya había una experiencia, por decirlo de alguna forma, mística, ¿verdad? Una experiencia espiritual en el cual pues él sentía una gran necesidad de estar con Dios y hablando con Dios. Quizá por su niñez, quizá no lo dimensionaba, no lo trascendía, pero la forma de jugar de Padre Pío, que en aquel momento debemos recordar su nombre de pila, ¿verdad? Francesco Forgione, él dedicaba mucho rato a jugar, como él decía, con Jesús y María, mientras los niños del pueblo jugaban con carritos o con las famosas resorteras a tirarle a los pájaros. Él dedicaba su tiempo a hablar con Jesús, con María, iba al templo del pueblo o se iba a las campiñas de esa zona y tenía un diálogo muy importante con Dios. Veamos, si quiere, Padre, un poquito enfrente de qué estamos. Estamos prácticamente tratando de hacer un paseo con los costarricenses que nos están viendo aquí. Esto era la sacristía, el lugar donde los sacerdotes, los frailes, se revestían, la sacristía más antigua del convento, porque aquí está la puerta que da hacia el templo y luego también ahí vamos a encontrar los confesionarios, donde él dedicaba mucho tiempo a la confesión. ¿Y esto expresamente, Padre? Esto es el lugar donde se revestían los frailes, estaban los ornamentos, los copones, los cáliz, y entonces aquí se preparaba todo para dar paso a la Santa Misa. Sí, ahí vemos un doctorito que dice Posto de Padre Pío, exactamente, bueno, está en italiano, pero es el lugar de Padre Pío para la preparación a la Santa Misa. Como vemos, antes estaban las oraciones en latín para lavarse las manos, para colocarse el amito, un pañuelo que se pone uno sobre las espaldas, el alba, el cíngulo, se usaba el manípulo, la estola, la casulla, elementos propios para la celebración de la Eucaristía. Por este lado podemos encontrar un poco todo lo que tiene que ver con las celebraciones, incensarios, navetas, calderetas para asperjar el agua bendita, para los óleos de los bautizos y de los sacramentos, ánforas para las velas, campanillas. Aquí tenemos algo que también vimos muchísimo, hemos visto muchísimo en videos, en fotografías. Claro. Es algo que para él era importantísimo. Sí, aquí vamos a encontrar los vasos sagrados, cáliz que utilizó durante mucho tiempo en la Santa Misa, la custodia para la adoración del Santísimo Sacramento. Tenemos que tal vez recordar que lo primero que hacía Padre Pío era levantarse muy temprano, ya de madrugada, a su oración e iniciaba el día, todos los días, con la Eucaristía. Luego pues tomaba algún desayuno y se dedicaba muchísimo a estar en el confesionario. Sí, prácticamente 14, 15, 18 horas. Era una cuestión bastante exhausta, sin embargo él estaba muy convencido de que a través de este sacramento él salvaba las almas, ¿verdad? Era muy fuerte también, por lo que estuve leyendo. Sí. Una persona vehemente. Muy fuerte, ¿verdad? De temperamento, rígido, mucho penitente, llegaba no solamente de este lugar de San Giovanni, sino prácticamente de toda Italia, venía a confesarse hasta acá, y por los dones que Dios le daba, de leer las conciencias, leer las mentes, él sabía cuando un penitente llegaba arrepentido o cuando un penitente llegaba simplemente por llegar, incluso se enojaba si le mentía o si estaba escondiendo algún pecado. ¿Esto, Padre? Esto es un reclinatorio, ahí está la silla, el reclinatorio, donde él hacía su oración, se preparaba también para la plegaria.
Esta es quizá el sitio que más amaba él, era su capilla, ¿verdad? Sí, este es un lugar muy venerado. Padre Pío celebró la misa mucho tiempo acá en este altar, como era antes del concilio. Los sacerdotes no celebraban de cara al pueblo, sino celebraban viendo hacia el sagrario. Aquí él venía y celebraba la Eucaristía. De hecho, pues hay otros confesionarios por acá. Y está también la parte del coro, donde está el Cristo, muy importante. Él generalmente llegaba siempre a orar allí. Vamos antes de conocer el detalle aquí, yo me voy a trasladar porque quiero hablar con una persona muy especial que está acá. Ella es alguien que fue casada por Padre Pío. Y entonces, ¿qué mejor que poder escuchar de primera mano de ella quién era y cómo fue ese día? Tenemos que hablar obviamente de cómo fue ese día y quién era el Padre Pío. Así que cuéntenos un poquitito quién era il Padre Pio. Padre Pio è stato ed era sempre, sembrava severo, ma invece era dolcissimo, perché lui era severo con chi era curioso, che non credeva, e allora era severo. Ed era severo anche per chi pregava poco o pregava male, ma nelle cose era molto semplice e molto, molto dolce. ¿Qué recuerda del día de su matrimonio? Il matrimonio del Padre Pio era molto aperto anche. E io ricordo aver detto appunto il nostro matrimonio, durante la formula chiese a mio marito: vuoi tu sposare? Mio marito semplicemente rispose sì, perché all'epoca non si faceva la preparazione come si fa ora. Padre Pio lo guarda severo, abbiamo anche la foto, lo guarda severo e dice: che sì e sì, credi che basta? Devi dire sì, lo voglio. Sì. Un sì firme. Sì, e dopo la cerimonia c'era qui mia mamma che non era mai venuta a San Giovanni Rotondo e non mi assomiglia perché io assomiglio a papà. Padre Pio si è fermato lì vicino davanti a lei e lei risponde: tu sei la mamma della sposa? E le ha dato la benedizione, ha benedetto mio papà, al quale qualche giorno prima aveva detto: finalmente sei arrivato, è tanto tempo che ti aspetto, non era mai venuto papà qui. Continuamos entonces acá en la iglesia. Quisiéramos un poquitito, padre, que vayamos detallando algunos de los aspectos más interesantes de esta iglesia que repetimos. Es el centro, porque sí lo decía Padre Pío, que la Eucaristía era el centro de la vida para él, Sí. ¿verdad? Entonces aquí no dudamos que él vivió sus momentos más especiales. Es más, recuerdo que en el instante preciso siempre se le preguntó porque él se veía en éxtasis y él decía como que sentía como que se alzaba, ¿verdad?, del piso. Cuéntanos usted un poquitito. Padre. Bueno, el altar está dedicado a la patrona de esta región, Santa María de las Gracias. Allá está. Y por supuesto, pues él venía muy frecuentemente. Era lo que les comentaba un poco, porque este Cristo que ustedes ven acá es el Cristo en el cual él estaba orando y tiene los estigmas. Es por eso siempre él llegaba en las madrugadas a orar allí, y en una de esas madrugadas ve el Cristo y comienza él a sentir esos dolores tan fuertes que luego vamos a comentar un poco. Así es, creo que es emblemático ese momento y ahorita lo vamos a retomar. Aquí está el confesionario, digamos que también muy utilizado por Padre Pío. Es uno de los confesionarios donde la gente llegaba y le buscaba frecuentemente, muy frecuentemente acá. Viene con esta parte emblemática de las manos de Cristo y de San Francisco de Asís. Recordemos que los frailes, estos capuchinos, pertenecen a la orden franciscana, los menores. Y es interesante decir porque Padre Pío es el segundo estigmatizado. Hay que recordar Sí, que San Francisco también. De la misma orden, ¿no? De la misma orden, De la claro, misma orden. fundado por San Francisco. Aquí hay un detallito que yo quiero que ustedes observen. Aquí podemos observar cómo hay miles de peticiones que la gente pues utiliza, hay fotografías,
hay notitas. En realidad es impresionante, padre. Es impresionante. Constantemente, viene muchísimo peregrino. Hoy esto es uno de los santuarios más visitados a nivel mundial y trae mucha petición, muchísima petición para pedirle a Padre Pío la intercesión por sanación, ¿verdad? Sobre todo muchas personas enfermas. Padre Gabriel, estamos llegando a uno de los sitios, ejes, muy impresionantes. Estamos llegando a la celda. Esta es la celda número 1. Recordemos que cuando él llega a San Giovanni Rotondo, él le asignan una celda. La celda es el lugar donde él iba a vivir, en la celda 5. Estuvo muchísimos años, pero ya en los últimos años, por su enfermedad y para estar mejor atendido, le dieron la celda 1. Este es el momento especial, padre, donde entramos en un sitio para muchos quizá lo más sagrado, el sitio donde Padre Pío muere. Y ya aquí nos encontramos con un amigo, Fray Carlo. Un gran amigo, no es un amigo, es un gran amigo. Fray Carlo. Carlos María Laborde, él es guardián de este convento. Así es. A quien le agradecemos que nos permita estar acá. Padre, realmente se siente un ambiente muy limpio, muy especial. Yo le pediría que nos cuente esos instantes finales y que nos detalle esta habitación que desde el punto de vista espiritual es muy grande para miles y millones de personas. Sí, como ya anticipaba el Padre Gabriel, esta es la celda número 1, donde el Padre Pío vino a habitar aquí a partir de 1947. Porque era más grande que la otra que usó previamente, tenía 2 ventanas. Esta era una aula de escuela, porque aquí estuvo el seminario. Entonces, cuando el seminario terminó, vino aquí el Padre Pío porque era más amplia, tenía más ventilación, hay 2 ventanas, el Padre Pío podía respirar mejor con sus problemas, y aquí vivió prácticamente desde 1943 hasta su muerte, el 23 de septiembre del 1968. La habitación ha quedado tal cual la dejó el Padre Pío, incluso está ahí el calendario, el almanaque con la fecha de la página del mes de septiembre del 1968, la fecha en que él falleció. El Padre Pío falleció en esta celda el 23 de septiembre a las 2 de la mañana. El día antes, el 22, él había celebrado solemnemente la Santa Eucaristía con mucha dificultad, incluso tuvo un momento en que perdió las fuerzas y que se estaba cayendo, lo sostuvieron, y después ya de ahí en más empezó un poco a empeorar. Había muchísimos peregrinos en esa fecha porque en esos días se celebraban los 50 años de los estigmas del Padre Pío que él recibió el 20 de septiembre del 1918, así que el 20 de septiembre del 1968 se cumplían los 50 años y vinieron hijos espirituales, devotos del Padre Pío, miembros de los grupos de oración del Padre Pío de todo el mundo. La iglesia estaba inundada de rosas rojas para festejar este evento tan excepcional. El Padre Pío en la noche se sintió muy mal, tenía dificultades respiratorias, por lo que lo ayudaron, e incluso se sentó en este sillón porque le faltaba el aire. Aquí hay también una válvula de oxígeno porque tenía dificultad para respirar. Antes de morir, el Padre Pío miraba con ansiedad la hora porque él estaba acostumbrado que a las 2:30 de la mañana se despertaba, tenía 2 despertadores porque tenía miedo de no despertarse para ponerse en oración, prepararse a la celebración de la Santa Misa. Entonces él buscaba con los ojos el horario, preguntaba con insistencia qué hora era, porque se sentía, impulsado a celebrar la misa, prepararse para la celebración de la misa. Y le pidió a un hermano que estaba junto a él que si él no
hubiera podido celebrar la misa, que la celebrara este hermano por él, por su alma, porque el Padre Pío seguramente sabía que había llegado su hora. Murió en este sillón invocando Jesús María, los dos nombres que sus amores, digamos, que llevaba en el corazón, hasta que se apagó completamente. Previamente había pedido perdón a los hermanos por todos los fastidios, todas las molestias que les había causado durante toda su vida. Había también renovado la profesión religiosa en las manos del superior y había recibido los santos óleos antes de morir. Entonces, tal vez Fray Carlo nos va comentando algunos detalles. Aquí observamos unos zapatos de él. Sí, son unas sandalias que, como ven, son muy anchas porque él tenía los pies muy dilatados a causa de estas llagas que le atravesaban los pies, ¿no? De lado a lado, de la palma hasta el dorso del pie. Y para él era un gran sufrimiento, incluso porque se le formaban crostas de sangre seco que le causaban mucho sufrimiento cuando caminaba, ¿no? Para él era un gran sufrimiento. Por eso las sandalias eran hechas especiales para él, sí, porque tenía esa dificultad en el camino. Fray Carlo, otro asunto aquí realmente interesante es que él siempre estaba mirando una imagen. Este es un cuadro de la Virgen, sería la Virgen de las Gracias, con el niño en los brazos, un cuadro muy bonito que un bienhechor le regaló al Padre Pío. Él no quería tenerlo porque decía que era un cuadro muy, digamos, suntuoso, muy lujoso para la habitación de un pobre capuchino, pero el Padre Superior lo obligó a conservarlo, a tenerlo, así que él por obediencia lo mantuvo. Vamos a acercarnos a esta zona, Padre, para que... Sí, les comentaba, por ejemplo, los dos relojes despertadores que él tenía sobre la mesita de luz, porque él tenía siempre el miedo de no despertarse. Piensen que él incluso después de la medianoche estaba todavía en oración, en el coro de la iglesia. O sea que él dormía prácticamente 2 horas y algo. A las 2:30 ya se levantaba para prepararse a la misa, que normalmente celebraba alrededor de las 5 de la mañana. Entonces él tenía estos despertadores para poderse despertar, porque él tenía siempre el miedo de no despertarse para poderse preparar bien a la celebración de la misa. Y hay otro detalle, perdón, dígame. Sí, no, esta es la ventana por la que el Padre Pío solía saludar a los peregrinos que se congregaban detrás del muro del convento para saludarlo. Entonces el Padre Pío con un pañuelo blanco lo saludaba desde aquí. Aquí hay otros detallitos realmente hermosos, y son estos que están por acá. Sí. Aquí se observa la fotografía de sus padres. Serán, sí, digamos, las personas o las cosas más amadas por el Padre Pío. Ven, por ejemplo, aquí la imagen de la Virgen llamada de la Libera, que es la patrona de Pietrelcina, o sea, la Virgen que lo vio nacer, que lo vio crecer, ante la cual la madre lo consagró apenas el Padre Pío había nacido, Francisco Forgione, y el Padre Pío siempre amó muchísimo esta imagen de la Virgen. Decía, he crecido ante sus ojos. Después la madre, la mamá, Giuseppa Denunzio, e il papà Grazio Forgione. Una foto del Papa Pablo VI, gran amigo, gran admirador del Padre Pío, gran defensor del Padre Pío. El Padre Pío lo amaba mucho como Papa, lógicamente, pero también
como amigo personal. Y aquí, Padre, vemos cómo se reitera en diferentes cosas la Virgen de Fátima. Sí, bueno, la Virgen en general diría, porque el Padre Pío era muy devoto a la Virgen María. Su oración permanente era el Santo Rosario, ¿no? Padre Pío tenía siempre el rosario en las manos y lo recitaba continuamente, ¿no? Y la Virgen de Fátima seguramente, él había tenido una experiencia incluso de curación por la Virgen de Fátima. En 1959, si no me equivoco, vino aquí a San Giovanni Rotondo la imagen de la Virgen de Fátima, la imagen peregrina que estaba recorriendo Italia, y vino, y el Padre Pío en ese momento estaba enfermo y pidió a la Virgen que lo curara para que él pudiera saludarla, y desde la ventana del coro, mientras el helicóptero se levantaba vuelo y se iba de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se sintió curado. Realmente desde ese momento retomó sus actividades, retomó su trabajo habitual, porque se sintió curado, y él decía que había sido la Virgen que lo había curado. Por eso tenía esa relación muy estrecha con la Virgen de Fátima. Bueno, este es el cordón y el rosario que él llevaba colgado, lógicamente, y esto fue encontrado en los bolsillos de la túnica del hábito, confites y medallitas que el Padre Pío daba a los niños. Detallemos un poquitito, Sí. vamos a ver. Nos acercamos para ver, y sí, en efecto, tenemos muchas medallitas. Medallitas que él bendecía, lógicamente, y daba a una persona que le pedía o que quería un recuerdo de él daba estas medallitas, y después los confites que lógicamente daba a los niños, que eran sus preferidos por otra parte. Excelente. Bien, teníamos el almanaque también, Padre, ¿qué decía usted? Septiembre de 1968 quedó ahí el almanaque con la fecha, justamente, ven el 22, la noche del 22, era domingo, ¿no? El 23 de mañana, el lunes, cuando falleció el Padre Pío, era día lunes. Excelente. Vamos a ir a otra zona, después de haber vivido este momento tan especial, que nosotros esperamos que usted haya podido realmente sensibilizar en este esfuerzo que estamos haciendo para que usted conozca más de cerca al Padre Pío. Estamos en los pasillos donde el Padre Pío comúnmente caminaba y reflexionaba.
Un momento difícil para él fue cuando la Iglesia Católica, en sus dudas por todo lo que estaba aconteciendo, le prohíbe celebrar misa. Y entonces lo único que se le permite a él es celebrar misa solo, y lo hizo exactamente en este lugar. Aquí es donde el Padre Pío celebraba sus misas, y vamos a conversar un poco más con Fray Carlo sobre la importancia de este sitio y que nos cuente un poquito más de detalles, Fray Carlo. Sí, esta es la capilla interior del convento, se llama el Sacellum en latino, donde el Padre Pío solía rezar, y sobre todo en el periodo de la segregación, que se le dice, cuando el periodo en que al Padre Pío le fue prohibido celebrar misa públicamente, confesar a los fieles, tener contacto con personas externas al convento. Fueron 2 años, desde el 11 de junio del 1931 al 16 de julio del 1933. En ese periodo el Padre Pío vivió recluido aquí dentro, ¿no? Y aquí era donde él celebraba la misa todos los días. Una misa que solía durar 4 o 5 horas, según. Había un niñito, un monaguillo, que lo asistía al principio de la misa, después él ya lo despedía y él se quedaba, digamos, horas y horas celebrando la Eucaristía. Fue un periodo muy doloroso porque no solo por la humillación, digamos, que el Padre Pío tuvo que, digamos, aceptar, sino porque él incluso lloraba porque decía que no le permitían cumplir la misión que el Señor le había encomendado, que era la de reconciliar a los pecadores con Dios a través del sacramento de la penitencia, ¿no? Ese fue el sufrimiento más grande. Era una sanción, una pena que el Código de Derecho Canónico preveía en aquella época para los sacerdotes de mala conducta moral o incluso alcoholizados, ¿no? Para evitar, digamos, el escándalo entre los fieles, se los aislaba, digamos, del contacto con el mundo exterior. Y el Padre Pío, a pesar de ser inocente, aceptó con gran humildad, con gran sufrimiento, pero con gran humildad esta medida, y nunca profirió una palabra de condena o de juicio contra la Iglesia o contra los hombres de la Iglesia. Al contrario, incluso a quien para defenderlo acusaba a la Iglesia, él era muy severo con estas personas e impidió incluso que publicaran textos o, digamos, denuncias sobre obispos o sacerdotes o personas de la Iglesia, porque él decía: la Iglesia, aun cuando te golpea, es siempre tu madre y la debes amar. Padre, también hay otra zona que está prácticamente que al costado de esta capilla, que es la celda donde al final... 5, sí, es la primera celda que el Padre Pío tuvo aquí cuando llegó en 1916. Y seguimos hacia esta celda, Fray Carlo, que es realmente importante. Tiene una leyenda que estuvo durante mucho tiempo. Esta es una tradición de los conventos capuchinos, que sobre la puerta, digamos, de cada habitación, de cada celda, había una frase o de la escritura, de la Sagrada Escritura, o de digamos, padres de la Iglesia o de santos. Por ejemplo, esta del Padre Pío recitaba así: María es toda la razón de mi esperanza, ¿no? Esta es la celda número 5, Fray Carlo. Sí, esta es la celda número 5, la primera que tuvo el Padre Pío. Como ven, es muy pequeña respecto a la otra, a la número 1 que vimos. Bueno, el primer detalle que quisiera señalar es, por ejemplo, la posición de la cama. Como ustedes ven, la cabecera de la cama da hacia la pared externa, ¿no? Que es la más fría normalmente, ¿no? Porque el Padre Pío no quería dar las espaldas al Santísimo Sacramento, que está en la capilla enfrente. Entonces, por voluntad del Padre Pío, la cama fue colocada de este modo, en esta posición, siempre mirando hacia, digamos, la capilla, para no dar nunca las espaldas al Santísimo Sacramento. Esta celdita, como ven, ha quedado tal cual como la ha dejado él. Cuando en 1947 él pasó a la otra, a la número 1 que visitamos antes,
De todos modos, esta celdita la conservó siempre, o sea que las cosas de él quedaron siempre Este es su escritorio, igual. entonces. Sí, y él solía venir aquí incluso, pienso yo, para estar más tranquilo, porque aquí no accedían personas, digamos, laicos o demás personas, entonces él aquí podía estar más tranquilo en los momentos en que quería retirarse, con más calma, digamos. Y esta habitación es muy importante, porque piensen que aquí el 5 de agosto del 1918, o sea, casi un mes antes de los estigmas, el Padre Pío tuvo aquí un fenómeno místico muy importante que se llama la transverberación. Él lo cuenta en una carta dirigida al director espiritual el 21 de agosto del 1918, o sea, un mes después, en la que cuenta cómo mientras estaba confesando a los seminaristas, él era director espiritual de los seminaristas, se le apareció ante los ojos un personaje celestial, que era Jesús, de hecho, y que le lanzó como una especie de lanza de fuego que le atravesó el corazón, lo hirió. Es la herida de amor, ¿no? Que se verificó también en Santa Teresa de Ávila y otros santos, otros místicos de la Iglesia Católica. Y Padre Pío de ahí en más, bueno, vivió realmente la pasión, ¿no? Un sufrimiento enorme que se hacía más, incluso más agudo, sobre todo en el día viernes, en el día de la pasión de Cristo, ¿no? Y eso fue como una preparación a los estigmas, porque de hecho 5 de agosto, los estigmas 20 de septiembre, casi un mes y algo después, el Padre Pío en el coro de la antigua iglesia, donde después seguramente iremos, mientras hacía la acción de gracias por la celebración de la Eucaristía que había celebrado previamente, ahí se le apareció nuevamente el mismo personaje, dice él, del 5 de agosto. Siempre Jesús, que prácticamente del que parten estos rayos de luces que atraviesan sus manos, sus pies. El Padre Pío se encontró crucificado, digamos, estigmatizado. Y él desde el coro vino a esta habitación, caminando a través del corredor, para tratar de enjugar las heridas, de, digamos, bloquear la salida de la sangre, ¿no? Que era muy, muy abundante. O sea que en esta habitación Padre Pío, digamos, ha vivido estos fenómenos muy importantes, muy interesantes. ¿Sí? ¿Qué le parece si vamos exactamente a ese lugar, que es el lugar donde el Padre Pío recibe los estigmas? Vale. Este es el sitio, adelante, Fray Carlos. Este es el sitio, nos acercamos prácticamente ya a este lugar sagrado. Oímos al fondo una celebración que se está dando. Aquí, Fray Carlo, se da ese momento especial. Aquí estamos en el coro de la antigua iglesia. Esta es la única iglesia que había cuando el Padre Pío llegó aquí en 1916, a pequeña iglesia dedicada a la Virgen de las Gracias, que es la patrona del pueblo de San Giovanni Rotondo. Y este es el coro, o sea, el lugar donde los frailes recitaban el oficio divino, la liturgia de las horas, donde la comunidad se reunía para la celebración de la liturgia de las horas. Y este era el lugar del Padre Pío, el primero contra la pared. Aquí es. Sí, ahí el Padre Pío se encontraba el día 20 de septiembre de 1918 haciendo su acción de gracias por la celebración de la misa que había celebrado en la iglesia, en el altar mayor de la iglesia dedicada a Santa María de las Gracias. En ese momento él cuenta, por obediencia por parte del superior, cuenta su director espiritual que mientras estaba rezando, estaba haciendo su acción de gracias, sintió una especie de somnolencia, perdiendo los sentidos. Vio un personaje misterioso que es el crucifijo. ¿Es el mismo? Sí, el mismo, sí. Del que partieron estos rayos de luces desde los pies y de las manos y del costado y atravesaron los pies, las manos y el costado del Padre Pío. Cuando el Padre Pío se volvió en sí, se encontró que estaba caído por tierra en un charco de sangre.
Entonces ahí tomó conciencia y trató lógicamente con el pañuelo de limpiar, de enjugar y de alcanzar la habitación sin que nadie se diera cuenta. Y de hecho logró por varios días tener escondido este hecho. No habló con nadie, no comentó a nadie, trató de ocultar lo más posible y por varios días nadie se enteró. Repito, eran muy pocos los frailes que vivían en la comunidad en ese momento, pero sucedió que algunos días después, unos 5 o 6 días después, una hija espiritual que venía aquí a confesarse a menudo, se notó que el Padre Pío no le permitía más besar las manos como se usaba en aquel entonces muy seguido hacer con los sacerdotes. El Padre Pío, digamos, le sacaba la mano cuando ella quería besarla y notó incluso que las mangas del hábito eran muy largas. Él probablemente habrá descosido digamos, el borde del... Y aquí hay que decir algo que es importante, Fray Carlo. Se habla mucho de este sentimiento de Padre Pío de ocultar. A él le daba un poco hasta de vergüenza que le haya pasado eso por su humildad, su profunda humildad, ¿verdad? Sí, lógicamente los estigmas atraían la atención, la curiosidad, ¿no? De hecho, cuando la noticia salió, digamos, al aire, se supo, algún periódico de Nápoles fue el primero que habló de este hecho, las multitudes acudían aquí por curiosidad para ver a este fraile con los estigmas. Padre Pío en su humildad quería esconder lo más posible, ¿no? Incluso ya en 1910, cuando él había recibido los estigmas, en septiembre de 1910, un mes después de la ordenación sacerdotal en Pietrelcina, el Padre Pío había pedido al Señor que le sacara los signos exteriores, pero que le dejara el dolor, porque él quería sufrir con Cristo, ¿no? Entonces en ese momento el Señor lo escuchó, le quitó estos signos exteriores, quedó solo un poco de una mancha roja, digamos, y sobre todo el dolor quedó. Pero aquí en San Giovanni Rotondo el Señor manifestó nuevamente a través de este milagro. Ahora, el significado de la estigmatización es muy importante, lo mismo para San Francisco y para otros santos que han tenido los estigmas. Es una especie de sello de parte de Dios de la autenticidad, digamos, de la crucifixión interior, digamos, que ya ha acaecido, digamos, en el alma del Padre Pío en este caso, ¿no? O sea que el Señor ha querido como mostrarlo al mundo como un perfecto modelo de Cristo crucificado. Pero esa crucifixión ya había, digamos, acaecido dentro del alma del Padre Pío, ya previamente, ¿no? Y el Padre Pío trató siempre de esconder. Piensen, una cosa muy interesante, en 1925, si no me acuerdo mal, el Padre Pío tuvo que operarse de hernia, y se operó aquí en el convento, en una habitación que está conservada, y él pidió y exigió que fuera operado sin anestesia, porque no quería que los médicos, mientras él estaba lógicamente adormecido, le fueran a ver los estigmas. Se operó sin anestesia, los médicos sabían que era una operación muy dolorosa, trataron de convencerlo, pero no hubo caso. El Padre Pío estaba empecinado en hacerse operar sin anestesia y de hecho fue operado sin anestesia. Le dieron un pequeño vaso de whisky al primero para que un poco se perdiera un poco digamos, la noción. Sí, pero sufrió muchísimo y se le caían los lagrimones de los ojos, pero fue operado sin anestesia porque él no quería que los médicos, aprovechando de esa ocasión, fueran a verle las llagas.
Fray Carlos, este lugar es un lugar muy especial. Es el sitio donde el Padre Pío acostumbraba a tomar sus alimentos. Claro, tiene sus curiosidades, porque las fotografías marcan un castigo que se hacía, tengo entendido que por llegar tarde. Pero cuéntanos la historia y cómo se vive esa fraternidad. El refectorio, digamos, donde la comunidad toma los alimentos, o sea, el almuerzo y la cena sobre todo, ¿no? Es un lugar muy antiguo, el convento es de 1580. Y este es el lugar del Padre Pío, ¿no? Donde lo ven ahí en la foto, Padre Pío sentado bien en este lugar. Bueno, el hecho de estar de rodillas ahí el Padre Pío con los brazos abiertos era una práctica, una usanza que cuando se llegaba tarde, digamos, al refectorio había que ponerse de rodillas y hacer la oración de rodillas pidiendo la bendición al superior que se sentaba en el lugar allí. Y el Padre Pío muchas veces le tocaba llegar tarde, no porque fuera indisciplinado, digamos, sino porque ahí cerca está la puerta del jardín, donde muchas veces lo esperaban personas para pedirle bendiciones de niños, de personas enfermas, a veces también de algunos autos o carros, como dicen. Entonces el Padre Pío ahí perdía un poco de tiempo, llegaba cuando el almuerzo ya estaba iniciado, entonces le tocaba al pobre, a pesar de sus llagas, ponerse de rodillas y hacer la oración de rodillas. Sí. Este es también un lugar sí, muy significativo que es parte un poco de la tradición capuchina, ¿no? Lo que se llama el fuoco común, o sea, el lugar donde está la chimenea, digamos, y donde los frailes, sobre todo durante el invierno, transcurrían, sobre todo después del almuerzo o de la cena, unos momentos de recreación, conversaban junto al fuego, porque no había ningún otro tipo de calefacción en aquel tiempo. Tengan presente que San Giovanni Rotondo es una localidad muy fría, porque está colocada en un lugar a donde llegan los vientos, sobre todo de los Balcanes, que no encuentran ningún tipo de obstáculo, y aquí en el invierno llega la nieve, el frío y el viento helado. Y no habiendo otro tipo de calefacción, los frailes se reunían alrededor del fuego, conversaban y, digamos, se calentaban un poco para después ir a descansar a sus celdas, a sus habitaciones. Y este lugar es importante porque aquí el Padre Pío tuvo distintos episodios de apariciones de almas del purgatorio. A nosotros podría parecernos algo, digamos así, un poco fantasioso, sin embargo, era el mismo Padre Pío que relataba estos episodios. Bueno, y estamos en otro de los lugares especiales aquí en San Giovanni Rotondo, que es prácticamente el museo, padre, y volvemos a retomar el tema aquí para acercarnos un poco a un elemento que es importante durante el día del entierro. Sí, este es el carro que se utilizó para llevar el cuerpo del Padre Pío. El Padre Pío estuvo 6 días para que la gente pudiese despedirse de él, y entonces aquí se puso el féretro para pues ser ahí procesionalmente trasladado a la cripta que se había ya confeccionado para tal momento. Prácticamente se mantiene tal cual, ¿verdad? Sí. En su momento. Sí, hoy se convierte ya hasta en una reliquia, ¿verdad? Pocas veces salía Padre Pío del convento, pero una de las obligaciones que contraían era sobre todo para las elecciones de alcalde. Entonces, le daba un gran valor al tema de la responsabilidad. De la responsabilidad, sí, con la sociedad. No podían estar como exentos de lo que acontecía en la sociedad. Entonces el Padre Pío, en una de las votaciones de alcalde, utilizó este carro en el cual fue trasladado para que él fuese a votar, ¿verdad? Vamos
abrirnos. Ahí está. ¿Verdad? Y Aquí hay fotos también muy Muy interesantes, importantes, muy sí, muy importantes, importantes. ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, cuando él muere, se pone en una cripta que está debajo del convento, no la que se ha confeccionado ahora, sino que era una cripta de un mármol grisáceo. Tuvo visitas muy importantes como la de hoy, la del beato, el nuevo beato que tiene la iglesia, Juan Pablo II, vino a San Giovanni, oró. Vemos también a la Madre Teresa de Calcuta, que está también en ese proceso de canonización, también orando junto al cuerpo de Padre Pío. Y aquí está el momento en que van a exhumar el cuerpo y por lo tanto están todos los frailes contemplando ese momento en que abren sí, la vamos tumba. a venir acá porque el Padre Gabriel nos está conversando sobre este tema y vamos a observar este detalle. Bueno, aquí tenemos, Padre, Ahí está el el féretro, féretro donde, donde se pusieron los restos restos. del Padre Pío, ¿verdad? Aquí estamos observando, vamos a ver, aquí hay tres fotografías que son bastante impresionantes. Hay una primera que es el momento en el que está saliendo el féretro, ¿verdad? Hay la segunda fotografía es, ¿verdad? Cuando Se abre. se abre, ¿verdad? Y se trata de observar en qué estado está el cuerpo. Y una tercera fotografía que es cuando ya comienza prácticamente a salir, ¿verdad? O sea, ya van a observar cómo está el cuerpo del Padre Pío. Pero veamos el deterioro que tenía, Que ¿verdad? tenía llave Mucha humedad, sí. mucha humedad. Entró mucha la humedad.
cuando él celebraba la misa se quitaba los guantes. Generalmente él andaba con guantes para que no se le vieran los estigmas. Pero ahí está cómo tenían, ¿verdad? Los estigmas, bastante fuerte. Okay. Y por acá otras notas, otras fotografías reflexivas Sí, de esos momentos históricos, ¿verdad? momentos de celebración eucarística, momentos de oración, sí, diversos momentos. Ah, ¿qué está sucediendo? Aquí los peregrinos vienen y anotan las intenciones que traen para poder orar por algún problema o también para anotarlas para la Santa Misa. Y Padre Pío estuvo mucho tiempo enterrado, Padre Gabriel, en un lugar específico, luego se le exhumó y luego se le lleva a donde hoy se encuentra ubicado. Vamos entrando exactamente en ese lugar, ¿no? Sí, de hecho, él antes de morir pide que quería ser enterrado aquí, debajo del convento que lo vio llegar y donde él vivió sus grandes experiencias. Apenas entra uno, lo que se topa Sí. es un... Bueno, Juan Pablo II vino a San Giovanni a venerar su cuerpo. De hecho, como data la historia, él siendo un joven sacerdote estudiante de Roma, lo visita y el Padre Pío le dice a no se le puede decir que no, porque él va a llevar sobre sus hombros la iglesia. Tengo entendido que el Padre Pío estaba confesando, era ya tarde. Ya era tarde, Y no, ya iba a no le podía descansar. atender Y ya no- y cuando le dicen, Santo Padre, hay un sacerdote que quiere hablar con usted, él inmediatamente lo vuelve a ver y dice, a no se le puede decir que no. Bien, continuemos, Padre. Sí. Vamos. Bueno, aquí está entonces, durante más de 40 años, el cuerpo estuvo enterrado acá 5 metros bajo esta losa que tenemos acá. Ya se ve la lápida que se le había confeccionado. Entonces era el lugar, ¿verdad? Sobre todo de más afluencia de peregrinos. Hoy todavía pues se le recuerda muchísimo, puesto que sus restos estaban allí, ¿verdad? Así Aquí es. el Papa Benedicto XVI, en su visita apostólica a San Giovanni Rotondo, el día 21 de junio del 2009, él estuvo aquí. En ese momento el cuerpo del Padre Pío estaba puesto para la veneración y Benedicto vino y oró ante el cuerpo del Padre Pío. También el La recuerdo Madre Teresa. de Madre Teresa. Lugares muy importantes en la vida del Padre Pío. Por ejemplo, estos son los conventos donde él estuvo: el convento de Morconi, el convento de Serra Capriola, de San Marco la Catola, Santa Elia Pianici, conventos donde él estuvo en su momento determinado, ¿verdad?
Vamos a ver qué detalles encontramos de este lado, padre. Muy bien. Bueno, aquí tenemos también parte de los utensilios litúrgicos, objetos litúrgicos que se usaban en ese momento para el expositorio, el Santísimo, calderetas, las oraciones en latín. Esto más o menos llegaban a San Giovanni Rotondo miles de cartas, ¿verdad? El epistolario es muy grande. Aquí se conserva cerca de 1 o 2 años, no más, ¿verdad? Pero es cantidades de cartas que venían de todo el mundo. O sea que eso corresponde prácticamente a un año. Un año, es un año, que lo conservan, ¿verdad? Por acá. Esta parece que es una pieza principal. Sí, es una custodia y Padre Pío daba la bendición con el paño humeral de sola. Tengo entendido que esta es la última que él utiliza. La última, para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Él hace una misa el último día antes vísperas, de morir. vísperas sí. El 22 de septiembre. Aquí está el altar donde él celebró su última misa. De hecho, sangraba tanto sus manos que está empapado de sangre, ¿verdad? Ahí se sal, las vinajeras. Allá se observa, cerca de donde está la Biblia, están las manchas. Se ha hablado siempre de los estigmas de Padre Pío, pues muy conocidos el de las manos. Quizá muchas personas creían que solamente en las manos tenía sus estigmas, no, en los pies, en su costado. Aquí está ya científicamente comprobado la abertura que había en su corazón, que era una estigma que también le sangraba, y se toma como estigma también el que más le dolía. No era ni el de las manos, ni el del costado, ni el de los pies. El que más le dolía era el del hombro. ¿Y por qué el del hombro? Eso no se sabe, y eso yo lo vine a saber hace un tiempo a través del doctor Lotti, que todavía está vivo, que es el médico de cabecera de Padre Pío, que lo ve morir. El que más le molestaba era el del hombro. ¿Y por qué el hombro? Porque recordemos que Cristo lo que hace es compartir sus heridas con Padre Pío. Entonces, Cristo carga con la cruz y prácticamente su hombro queda perforado de dolor, ¿verdad? El Padre Pío siente ese mismo dolor en su hombro durante todos esos 50 años. Entonces es otro estigma, son 6 estigmas. Bueno, y vamos a entrar a otro sitio interesante para que el Padre nos comente. Este es el primer hábito. Los frailes tienen que utilizar un hábito que los identifique. Este es el primer hábito de Padre Pío cuando él hace sus primeros votos, ¿verdad? Cuando ya esto data más o menos hacia el 1940. Llegamos a este otro sector, entonces vamos a detallar lo que aquí De hecho, vemos a Padre Pío allí sentado, ¿verdad? En los mismos muebles que se encuentran en ese momento acá. Eran lugares dentro de la comunidad religiosa que habían para propiciar el diálogo. Esto es muy importante. Cuando él muere, toman esa puerta para poner el cuerpo allí y trasladarlo. Entonces lo tienen acá. Él muere un 23 de septiembre a las 2:30 de la mañana y los relojes todos se detienen a esa hora. Un detallito que se nos comentó en su momento era el hecho de que Padre Pío, y su temor por ser revisado en los estigmas, prefería que durante las operaciones no se utilizara anestesia. Y es exactamente en este cuarto en donde el Padre Pío era constantemente revisado por los médicos. Aquí podemos observar una serie de instrumentos, de gasa médica y otros aspectos quirúrgicos que fueron utilizados con el Padre Pío. Recalcamos que él, en su afán para que no estuvieran investigando los estigmas, pues no usaba para nada ninguna anestesia. Fue operado exactamente en este sitio de apendicitis
y nunca utilizó anestesia. Es interesante conocer esa otra parte de Padre Pío, porque siempre se ha tenido una idea de que era un hombre serio, pero al final no lo era tanto, era bastante entretenido, por lo que me decía usted. Sí, esa imagen de un Padre Pío muy como enojado, como digamos de carácter difícil, él tenía sus momentos así, pero era una forma de defensa contra esa poco fanatismo de la gente, ¿no? Que se le tiraba encima, que le cortaba el hábito con las tijeras para llevarse una reliquia, que lo asediaba, digamos, por todas partes. Sin embargo, él, sobre todo cuando estaba en la comunidad, era una persona muy afable, muy de buen carácter. Por otra parte, él, digamos, nativo de la zona de Benevento, digamos, cerca de Nápoles, para entendernos, tenía el carácter un poco napolitano, que es un carácter alegre, que le gustaba gastar chistes, de buena compañía, o sea, todos trataban de siempre estar junto a él porque era divertido pasar un momento con él. Y el Padre Pío solía, en aquel tiempo no había televisión, no había nada de eso, los frailes gozaban de esos momentos de recreación, estar juntos, comentar tantas cosas, gastar chistes, pasar momentos así de fraternidad. Y el Padre Pío vivía todos estos momentos, o sea, no, a pesar de sus carismas y sus dones particulares, él sin embargo no se distinguía en nada de los demás frailes y vivía la vida común, como todos, participando a los momentos de la vida común, la oración, digamos, el almuerzo, la cena, pero también la recreación, ¿no? Y me decía usted que él era muy insistente cuando la gente lo acosaba, y recuerdo, por lo que he leído, que él insistía en que el tema era con Dios, el tema era directo. Él insistía mucho en eso. Él tenía lógicamente digamos, la idea de que él era solo un instrumento para acercar a los hombres a Dios, pero que no tenían que, digamos, quedarse en él, sino que a través de él llegar a Dios, ¿no? Por lo que a él no le gustaban en absoluto las formas de devoción hacia él, hacia su persona, ¿no? Por eso él muchas veces era un poco brusco en sus gestos cuando trataba un poco de alejar a esas personas muy, digamos, excesivamente devotas hacia él, ¿no? Entonces que eso le daba mucho fastidio, ¿no? Él se consideraba un pecador. Piensen que incluso los mismos estigmas, él los consideraba un castigo de Dios, o sea que en ningún momento se le vino a la mente de vanagloriarse por ello, sino que se sentía como un castigo de Dios. Pide al director espiritual, el director espiritual lo trata de decirle que no es así, pero él estaba convencido de que a causa de sus pecados el Señor lo había castigado a través de los estigmas, ¿no? Hay un lugar que es muy especial, por lo que me estaba comentando usted, Fray Carlo, y es exactamente esta banquetica, ¿verdad? Que es como muy particular. Sentémonos tal vez un minuto aquí y pensemos en esos momentos espirituales. En ese mensaje, por lo que usted me estaba comentando ahora, que él siempre trató de que la gente entendiera, ¿verdad? De ese amor a Dios, de ese amor a la Virgen. Y si tuviéramos que reflexionar aquí, pasivos, solo con el sonido de los pajaritos acompañándonos, ¿cuál es ese mensaje más profundo que nos dejó Padre Pío? Bueno, el mensaje más profundo yo creo que es este, ¿no? Digamos, Dios que tiene que estar ocupar el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios, o sea, Dios es nuestro creador, es nuestro redentor, el hombre tiene que darle a Dios todo el espacio, toda la importancia, toda la centralidad que se merece, ¿no? El Padre Pío vivió toda su vida para esto. Lógicamente, el amor hacia Dios después lo lleva a dedicarse a los hermanos, a tratar de ayudar a los hermanos a liberarse del pecado, de toda forma de esclavitud, de mal, para poder realmente tener una relación libre y serena con Dios, ¿no?
Padre Pío ha tratado de hacer esto en toda su vida, ¿no? Y en ningún momento él ha tratado de atraer a la gente así, sino llevar, acompañar a las personas a acercarse a Dios, a Jesucristo, ¿no? Incluso cuando las personas le agradecían por gracias que habían recibido, él decía siempre, no es a mí que me tienen que agradecer, sino a la Virgen sobre todo, ¿no? Él tenía mucha confianza en la intercesión de la Virgen María, y todas las gracias que él, digamos, le pedía a Dios para las personas era siempre a través de la mediación, de la intercesión de la Virgen María, ¿no? Él tenía esa convicción de ser un pobre pecador, un pobre instrumento en las manos de Dios, ¿no? Pero toda su vida fue eso, llevar a los hombres, acercar a los hombres hacia Dios. Y ya ahora estamos acercándonos a lo que es la nueva iglesia, la basílica. Me acompaña aquí el padre Gabriel también, que es la persona quizá con quien más gente peregrina a este lugar. Fray Carlo, bueno, llega un momento en el que el peregrinaje es gigantesco y tiene que tomar decisiones y construyen todo esto, ¿verdad? Que es hermosísimo. Sí, esta iglesia, digamos, fue construida porque realmente se sentía la necesidad de un lugar donde acoger los miles de peregrinos que llegan a San Giovanni Rotondo, siendo la iglesia de Santa María de las Gracias ya insuficiente, sobre todo para los días en que hay mucha presencia, por otra parte los domingos y los días de fiestas. Y entonces se pensó en construir una basílica para poder acoger a todos estos peregrinos, dar la posibilidad también de las confesiones, aulas para conferencias o encuentros espirituales, y en fin, todo esto ha sido realmente realizado a través de la construcción de esta nueva basílica que está dedicada a San Pío de Pietrelcina. Y ahora ya estamos entrando directamente en esta basílica, en donde, por lo que tengo entendido, llegan ya millones de personas. Si quieren, vamos caminando para encontrar a este grupo de costarricenses que ha venido, que suele venir con el padre Gabriel por estos lugares. Sí, sí, se dice que, en fin, los cálculos que se han realizado es que hayan unos 7, 8 millones de peregrinos por año, digamos, al menos en los años de más frecuencia, digamos. O sea que esta basílica puede contener 6.500 fieles sentados, más todo lo, digamos, la gente que puede estar en pie, o sea que llega casi a 10.000 personas o más de 10.000 personas por celebración. Es como particular, tiene una serie de estructuras que van cruzando. Sí. ¿Tiene algún sentido esto? Sí, estos arcos son construidos digamos, un sistema nuevo que ha sido probado aquí y realizado aquí por primera vez. Están hechos con una piedra local de la zona aquí de Apricena, y son arcos que parten de la columna central, que es la columna en la que está colocado el cuerpo del Padre Pío, ¿no? Como que fueran rayos que sostienen toda la estructura de la iglesia, ¿no? Piedra y acero, digamos que es un poco la estructura fundamental de la iglesia. Sí. Bueno, vamos a encontrarnos con los costarricenses. Adelante. Bueno, Padre Carlos, bueno, es una gran alegría para mí una vez más traerle a todo este grupo de peregrinos de Costa Rica. Bienvenido. El Padre Carlos, yo me imagino que muchos de ustedes se recordarán de él es el guardián de este santuario, así que Padre, otra vez entre ticos. Sí, de hecho, bienvenidos a todos. ¿Cuántos son? 38. 38, bueno, ¿es la primera vez que vienen? Sí, la Primera vez. Todos vienen por primera vez, ¿verdad? ¿No hay nadie que opina? Todo en la Bueno, perfecto, bienvenidos. Espero que puedan disfrutar, digamos, estos 2 días en compañía sobre todo del Padre Gabriel, del Padre Pío, poder rezar ante sus restos mortales, sus reliquias, y poder visitar los lugares donde el Padre Pío vivió
durante 52 años. 52 años. Piensen que el Padre Pío no se ha tomado nunca un día de vacaciones, como hacemos nosotros, porque cada tanto nos cansamos, tenemos necesidad de tomarnos un día libre. El Padre Pío durante 52 años, aparte los días en que estaba enfermo y que no podía bajar, digamos, pero generalmente todos los días el Padre Pío vivió durante 52 años sin interrupción. Piensen incluso que el Padre Pío no tenía ni la libertad de poder decir, bueno, mañana me voy a mi pueblo a visitar a mi gente o a ver mi casa natal. No lo dejaban partir de San Giovanni Rotondo, el pueblo que hacía, digamos, la guardia alrededor del convento para impedir que el Padre Pío pudiera salir del convento por miedo que se lo llevaran y que no volviera más. Así que él nunca se pudo mover de aquí durante 52 años, pero él estaba tan, digamos, en su misión que no deseaba ni siquiera de tomarse algún día libre, sino que su vida era realmente cumplir la misión que Jesús le había encomendado, que era la de reconciliar a los hombres con Dios a través sobre todo del sacramento de la penitencia. Bien. ¿Qué les ha parecido? Vamos a acercarnos a algunas personas, si me lo permiten. Doña Moraima, que es la persona que trae siempre a mucha gente por acá. Doña Moraima es una persona muy especial que continuamente acompaña al Padre Gabriel en este evento. Estos momentos de estar acá ya compartiendo, comúnmente usted se ha acercado a la gente y la sensación que esto implica, Doña Moraima. Es una gran responsabilidad, porque hay que traer un grupo de gente de todos los lugares de Costa Rica, de todos los estratos, gente que nunca se ha montado a veces en un avión y cuesta un poco, hay que trabajar, pero una grandísima satisfacción. Entre más gente, más peregrinos puedan venir, mejor. La idea mía ha sido eso, y con el Padre, ¿verdad? Sobre todo el Padre, alistar esto, que todo el mundo pueda venir. Pues esto es maravilloso, estamos en el cielo. Vamos a conversar con algunas otras personas también. Cuénteme su sensación, ya está acá, en San Giovanni Rotondo. Bueno, principalmente esto es una bendición de Dios en grande, intercediendo al Padre Pío. Por eso estoy aquí, porque me ha dado la bendición para venir. Y esto es lo más grande que me puedo llevar yo, que Dios me ha regalado. Eso es. Son momentos emotivos, son momentos especiales, son instantes que van viviendo en el corazón de cada uno de los costarricenses. ¿Cómo lo ha percibido? Realmente extraordinario, en forma extraordinaria. Se encuentra uno aquí en un templo donde siente uno la paz, una paz espiritual que le llena el alma. Al ver ahora al fraile, este señor, me imaginé estar viendo al Padre Pío. Yo soy muy devoto y mi señora también es muy devota del Padre Pío. Me siento muy emocionado. Aquí hay otro señor que tiene la característica de que tiene, vamos a ver, es un adulto muy joven que tengo por acá. ¿Cuántos años tiene? Muchas gracias, 84. 84 años, y él vino a hacer este peregrinaje. Su sentimiento, su sensación. Bueno, en primer lugar, mi primer pensamiento es agradecer a Dios esta oportunidad que me ha dado en la vida de venir a visitar estos santuarios donde se depositan los restos mortales de un gran santo, Padre Pío. Creo así que, movidos por la fe que nos une a toda la Iglesia Católica, venimos aquí a rendirle gracias por todos los favores que Él nos ha prodigado en la vida. Muchas gracias, Padre Pío, por habernos invitado aquí donde están tus restos mortales, y los llevaremos como un recuerdo hasta el final del tiempo. Hemos ido detallando entonces parte de lo que están viviendo los costarricenses ya aquí en San Giovanni Rotondo.
Estamos justamente en esta cripta que se ha confeccionado. Como ustedes ven, es una cripta muy hermosa. ¿Qué hicieron los capuchinos? Durante más de 40 años que tiene Padre Pío de muerto, todas las donaciones de metales, de oro y todo que se fue acumulando, se invirtió, por decirlo de alguna forma, en esta capilla. Y entonces aquí es el centro ahora de la peregrinación, junto al cuerpo incorrupto de Padre Pío. En algún momento, bueno, exhumaron el cuerpo y lo tuvieron a disposición. La veneración. Exacto. Sí, el cuerpo de Padre Pío prácticamente podríamos decir que estaba a un 97-98% incorrupto. Algunas partes se había dañado, sobre todo en su cara, por la cuestión de la humedad que había entrado al féretro. Pero el cuerpo está incorrupto. Durante un tiempo se vio que era importante exponerlo para la veneración. Sin embargo, Padre Pío nunca quiso que su cuerpo fuera expuesto. Por lo tanto, hoy se venera en este sarcófago que estamos viendo, ¿verdad? Y tenemos una estructura, lo que permite... Una espina. Exactamente, una espina. Una espina. Que lo que procura es también dar la oportunidad, ¿verdad?, a los fieles que vienen hasta acá. Es la espina, ¿verdad?, que marca quizá el dolor, el sufrimiento, pero también el momento de experimentar cómo hay paz después de la tormenta, cómo vemos las bendiciones. En este momento vamos a acercarnos, ponemos nuestras manos, ¿verdad?, y tratamos de que en este instante, a través de nuestras manos, podamos cubrir a ese pueblo que tanto queremos y tanto apreciamos, Padre, como es el pueblo de Costa Rica. Pues desde San Giovanni Rotondo y ya junto al cuerpo de Padre Pío, una gran bendición para tantos hermanos y hermanas que sé que necesitan el consuelo, que necesitan la fortaleza, que necesitan una palabra de aliento. Quizá por muchas razones no podrán estar aquí en el santuario, pero desde aquí grandes bendiciones para todo el pueblo de Costa Rica y sobre todo, pues gracias a Dios, allá en nuestro país hoy tenemos una parroquia en Heredia, en La Aurora, donde yo soy el párroco, dedicada a San Pío de Pietrelcina. No tenemos todo lo que hemos visto, pero gracias a Dios tenemos algunas reliquias que son muy veneradas. Allá tenemos una venda con la sangre de sus manos, tenemos un guante que nos llevó el Padre Carlo para la veneración, una hermosa imagen, y cada 23 celebramos esas Eucaristías pidiendo a Padre Pío que nos ayude, ¿verdad?, con todos los favores que necesitamos de Dios. Son muchos los costarricenses que se acercan constantemente a el lugar en donde hoy nos encontramos ubicados, que es la casa del Padre Pío. Estamos hablando con el embajador de Costa Rica ante el Vaticano, que también es una persona muy llena de fe y que ha tenido que, pues, mirar muchísimo a tanto costarricense en ese acercamiento que viene aquí. Don Fernando, esa experiencia de más y más costarricenses que se acercan a este centro espiritual. Bueno, así es. Aquí la casa, como bien lo ha dicho usted, el Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, además se ha vuelto un lugar prácticamente obligatorio de tantísimos costarricenses que son devotos del Padre Pío. Ciertamente es una devoción que siempre ha existido en Costa Rica, pero que en los últimos años ha crecido de una manera exponencial. De hecho, hace poco recibimos comunicación en la embajada de parte de la Oficina de Peregrinos de San Giovanni Rotondo que el segundo país de América Latina, después de México, que más peregrinos aporta al año a San Giovanni Rotondo es precisamente Costa Rica. Pensemos en las dimensiones, ¿no?, de México y Costa Rica. Así que se dice que es un país que les genera mucha sorpresa a los frailes, a toda la organización del santuario del Padre Pío, no solamente por la cantidad que viene,
sino también por la devoción con que viene. Para muchos esto es un viaje que añoran por varios años, por varios tiempos, vienen acá, obviamente no celebran una, sino varias misas, tienen grupos de oración o se tienen grupos de oración muy bien consolidados y muchos regresan al año siguiente, 2 años después, o vienen familiares de aquellos que vinieron la primera vez. Y tómense en cuenta que este no es un santuario que quede fácil en acceso. En tren son 3 horas y media desde Roma, son 4 o 5 horas en automóvil para llegar hasta acá. Entonces no es tan fácil llegar a San Giovanni Rotondo. Es una zona muy linda de Italia, pero un poco alejada. Una de las cosas que más procuraba alentar el Padre Pío era a los grupos de oración, y construye unos grupos de oración que llegan a millones de hogares y que hoy son toda una institución. Ser Cantillano viene con la delegación de Costa Rica y ella es parte de estos grupos de oración. ¿De qué se trata en realidad esto? Pues realmente es impresionante saber que uno en Costa Rica formaba grupos de oración, porque era lo que el Padre Pío propagaba, que en todo el mundo hubiese grupos de oración para estudiar el Evangelio, para estar unidos. Tú sabes que en este momento pues el mundo está muy, muy convulso y necesitamos estar unidos al Señor bajo la intercesión del Padre Pío. Entonces es maravilloso formar parte de esos grupos espirituales donde nos unimos, donde oramos, donde cada uno expresa su dolor, su tristeza, y salimos muy fortalecidos en el Señor. Invito a todo aquel que se una a ser hijo espiritual del Padre Pío. Milagro, para usted es muy simbólico el hecho de estar en el sitio especial donde tienen el cuerpo del Padre Pío, porque usted recibe una bendición muy grande que fue escrita en un libro posteriormente, y es ese instante en donde su vida y la de su hijo estaban realmente en peligro, y tocó a la puerta un sacerdote que lleva la reliquia del Padre Pío, y el mundo comienza a cambiar. Es cuando todo estaba muy difícil, pero cuéntanos. Bueno, un saludo para todos. Para mí este lugar es sagrado, está lleno de emociones. Nosotros vinimos hace unos años a cumplir una promesa, vinimos a darle gracias a Dios que por medio del Padre Pío se sanó nuestro hijo, y gracias a Dios yo recuperé el 100% de mi salud. La primera visita que nosotros hicimos acá, no podíamos traer a nuestro hijo, entonces trajimos la fotografía de él. En ese momento estaba el cuerpo expuesto. Y yo recuerdo que mi esposo y yo nos arrodillamos y lloramos mucho, porque aquel santo a quien tanto le imploramos que intercediera, lo estábamos mirando. Y llevamos la foto, y yo recuerdo que en mi oración yo le decía: gracias por haberle pedido a Dios que me lo prestara más tiempo. Fue muy emocionante. Recuerdo que una señora italiana, no le entendía mucho todo lo que me decía, pero lo que sí le entendí, me regaló un rosario que todavía conservo. Me dice: recuerde que todo lo que una madre pida para sus hijos, Dios lo escucha con mucha atención. Y yo le decía a ella: yo doy fe de eso, por eso vengo aquí a darle gracias y a seguirle pidiendo que lo guíe en el camino. Estamos en estos momentos conversando y hemos tenido la oportunidad de acercarnos a Fray Pablo. Fray Pablo es el sacerdote que le da la extrema unción a Padre Pío.
Quisiéramos saber cómo fueron esos últimos minutos, qué era lo que él conversaba, qué era lo que él expresaba en esos instantes. Padre Pio, quando fui chiamato io, già non parlava più, perché prima si era confessato, aveva rinnovato la sua professione a padre Pellegrino, che era l'infermiere notturno. A quello aveva detto tante e tante cose. Quando arrivai io, Padre Pio stava agli ultimi minuti e gli fece appena le unzioni, ungendo gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca e le mani esternamente. Quando Padre Pio fece così, espirò. È morto Padre Pio, è morto Padre Pio, perché tutti dicevano che sarebbe vissuto più di 100 anni. Invece nel silenzio della notte del 23 settembre del 1968 Padre Pio moriva. También usted estuvo cerca de él durante muchos días y lo conoció. Si tuviera que conversarnos sobre cómo era Padre Pio. Era una mamma, una madre, perché mia madre mi raccontava tanti miracoli di Padre Pio. Io ci credevo, che la Madonna gli puliva le mani, ce l'asciugava, tutte piene di crosta qua, bucate, si vedeva la persona dall'altra parte. Quello che era importante, si vedeva la persona dall'altra parte. E così i piedi e il costato, il cuore, le 5 piaghe come Gesù Cristo, un uomo trasformato in un secondo Gesù Cristo che pregava e soffriva, soffriva e pregava notte e giorno. Non mangiava, non beveva, pregava sempre. Dos grandes obras son la herencia del Padre Pío de Pietrelcina. La primera, como lo hablamos, es sus grupos de oración. Y la segunda es este impresionante hospital que atiende a más de 1000 personas que pueden ubicarse en sus camas. Y con un principio que dejó claro para los médicos. Sin amor no hay medicina, no hay salud. Entonces, esta obra, junto con la herencia del tema de la oración, son esas dos grandes herencias del Padre Pío de Pietrelcina. Tuviéramos que enviarle un mensaje a todos aquellos que nos están viendo.
¿Cuál sería ese mensaje, Ricardo? Bueno, yo pienso que la cosa más importante, ¿no?, es que la devoción al Padre Pío, ese amor que sentimos hacia él, no tiene que reducirse solamente al hecho de pedir gracias o recurrir a él en los momentos difíciles, una enfermedad, una situación que lógicamente lo hacemos todos. Pero tenemos también que, sobre todo, poner en práctica lo que él nos ha enseñado, ¿no?, sus enseñanzas, su ejemplo de vida, ¿no?, porque el ejemplo de vida del Padre Pío es un ejemplo que podemos seguir, sobre todo en sus virtudes, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante. El Padre Pío seguramente intercede por nosotros, pero al mismo tiempo nos pide que pongamos en práctica o nos esforcemos por poner en práctica sus enseñanzas, el amor a Dios, el amor a la Iglesia, la caridad hacia los hermanos, la oración, la vida de fe, o sea, la práctica religiosa, ¿no?, la participación, por ejemplo, en la Eucaristía del domingo, que para el Padre Pío era fundamental, era la cosa más importante, que más recomendaba, que no dejemos nunca de participar a la misa, ¿no?, del domingo, que no es solo un deber que cumplir, sino que es algo que atañe a la nuestra fe, ¿no?, algo fundamental para la vida de un cristiano, ¿no? Sin el domingo no podemos vivir, como decían los mártires, que prefirieron morir antes que renunciar a la participación a la Eucaristía en el día de domingo. El Padre Pío esto nos insistía mucho, ¿no? Y después la oración, lógicamente, que es el respiro del alma, ¿no? Sin oración, un cristiano es como una planta a la que no se le pone agua, ¿no?, que se seca. Necesitamos la oración, que es la relación con Dios, el diálogo con Dios, que tendría que acompañar la vida de todo cristiano, ¿no? Si tuviéramos en concreto que definir a Padre Pío, muy en concreto, ¿cómo lo definiría Fray Carlos? Bueno, tal vez no es fácil, digamos, encontrar una definición que se ajuste. Lógicamente el Padre Pío es ante todo un sacerdote, digamos así, un hombre que ha dedicado toda su vida a Jesucristo y a la Iglesia, que ha amado a la Iglesia, que ha amado a los hermanos, que ha vivido toda su vida, digamos, para cumplir esa misión que el Señor le había encomendado, ¿no? O sea, sacerdote con Cristo, sacerdote crucificado con Cristo para la salvación de los hombres. Yo creo que esto es lo que mejor sintetiza, digamos, la vida del Padre Pío. Claramente sacerdote franciscano, porque él era hijo de San Francisco de Asís, capuchino, o sea, con un matiz particular que es digamos, de la espiritualidad franciscana, pero siempre sacerdote, o sea, hombre totalmente dedicado a la gloria de Dios y a la salvación de los hermanos, a través del ministerio que había recibido, lógicamente. Fray Carlos, agradecerle a usted, agradecer que nos abrieran las puertas, y no podríamos terminar esto sin su mensaje directo para los costarricenses. Bueno, es un mensaje de un gran saludo, sobre todo porque mi experiencia de hace 2 años de haber visitado Costa Rica ha sido una experiencia inolvidable realmente. Siento esta tierra casi como mi tierra, en cierto sentido, por lo menos. Me siento muy apegado a esta tierra, sobre todo porque he visto una gran fe, una práctica incluso de la vida religiosa todavía muy fuerte, el valor de la familia muy arraigado, y esto creo que sean valores muy importantes que creo que hay que tratar de no perder, ¿no? De seguir cultivando, viviendo, y es lo que creo que el Padre Pío diría hoy si pudiera dirigir él un mensaje a Costa Rica, ¿no? Mantener la fidelidad a los valores de la fe cristiana y vivir, digamos, fielmente lo que es la vocación de cada uno, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la misión que cada uno cumple en su propia vida. Un mensaje de paz, de bienestar, de serenidad, de progreso en todo sentido, y un mensaje también
digamos, de aliento para seguir adelante en la vida cristiana, fiel al Evangelio, fiel a la Iglesia, en la paz que el Señor Jesús nos ha traído y nos ha merecido con su resurrección. Hemos querido que usted conozca los detalles de esta vida de un santo de nuestros tiempos, Padre Pío de Pietrelcina. Gracias por haber estado con nosotros. Desde San Giovanni Rotondo, en Foggia, Italia, les habló Alan Trigueros.